Juego de Kingdom. Shalom, bienvenidos. Shalom, shalom. Muy buenas tardes para todos. Bendiciones, acá transmitiendo desde la Asociación Brel Colombia, Comando Central de la Emuná. Muy contentos acá reunidos, gracias al Eterno que nos siga ayudando, por favor. Aquí, Dios mediante, estudiando un poquito de la biografía de Rabbi Natán de Breslev a través del fuego y el agua. Dice, la vida de Reb Nosson de Breslev. Uno si uno es de Breslev, tiene que leer este libro. O sea, si estamos tocados por las enseñanzas de Rabbi Nachman, que yo sé que sí, tenemos que leernos este libro. Ahí estamos, como todo en la Asociación Breslev Colombia, a paso de burro con la guía para los libros. Pero lo importante es la perseverancia, como se muestra acá en este libro. Entonces, ahí les estaba contando a los compañeros, voy a hacerles primero como un resumen y leemos un poquitico, que Rabbi Natán de Breslev, o Rabbi Natán Sternhartz, había nacido en una familia privilegiada. O sea, el abuelo materno de él era uno de los ancianos que se sentaba ahí en la sinagoga en el lugar principal. O sea, eran los duros, pues, de la autoridad rabínica. De la autoridad rabínica, del respeto. Y el papá era un comerciante de telas. Y tenía 3 tiendas en 3 ciudades diferentes de Ucrania, con otros 2, una sociedad. Pero era, pues, mejor dicho, como decir acá, Sarmiento Angulo, de los más ricos, pues. Y bueno, mejor dicho, o sea, tenía toda la riqueza y tenía un reconocimiento muy grande dentro de la comunidad de Nemirov. Nemirov es una ciudad que desde 1600 hubo judíos, llegaron judíos allá, y allá fue donde se imprimió el primer libro de Hasidut, en Nemirov. Hay unos tzadikim muy importantes que, vamos a ver cómo es que se llaman. Estaba tratando de aprenderme el nombre. Está. Vea. Hay registros de asentamientos judíos allí desde los comienzos de 1600. En la década de 1630, durante el apogeo de la cultura de la Torá en Polonia, el rabí Yom Tov Heller, autor del Tosafot Yom Tov sobre la Mishnah y otras obras, sirvió como rabino de la ciudad. Estamos hablando de 1630. Más recientemente, el rabí Jacob Yosef de Polonia, discípulo principal del Baal Shem Tov y autor del Toldot Jacob Yosef, el primer libro hasídico impreso, había sido rab en Nemirov, una ciudad con una tradición rabínica, una tradición de todo lo que es el judaísmo, pues, muy grande. Él está diciendo, comentando, pues, ahorita a Brian, que yo sí me he preguntado en qué época empezó a poblarse de judíos la Europa Oriental. Estamos hablando de Ucrania, pero todo lo que es Polonia, Rusia. Entonces, porque cuando destruyeron el segundo templo, los romanos, la judería se fue básicamente, principalmente para España, a separar. No, solo es la primera destrucción. No, la segunda. La primera fue en la de Babilonia, el rey
Nabucodonosor. Sí, pero hubo restos de judíos que llegaron incluso desde mucho antes de la época de la pujanza fenicia, cuando Que llegaron a España. exacto, llegaron a España de mucho Pero antes. después de la destrucción del segundo templo, fue que eso allá se volvió separado. Es como, que se volvió pues ese es como en varias oleadas, o sea, no es una sola. Así no, sí, ocurrió también en Europa. yo sé, pero el esplendor allá en España fue después de no, sí, claro. después de la destrucción del segundo templo. Sí. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y Europa Oriental cuándo fue que empezó a poblarse de judíos? No sabía ni sé todavía, pero acá dice que a partir de 1600 llegaron judíos a Némiro, a Ucrania. Entonces ya más o menos le da una perspectiva de cómo es el desarrollo del judaísmo. Yo conozco una oleada que empezó en los años 1500. No, pero, o sea, es enfocándonos en lo que es la Hasidut, ¿cierto? O sea, acá lo que estamos hablando, pues el foco de la reunión es sobre la Hasidut. En este caso, la Hasidut de Breslev. ¿Cómo fueron los inicios de la Hasidut de Breslev? O sea, específicamente la Hasidut de Breslev. Sí, con Rabbi Natán de Breslev. Entonces, por eso estaba mencionando el alto Turmeque, el alto grado de élite social que tenía la familia de Rabbi Natán de Breslev, tanto con el judaísmo como con lo que es el estudio de Torah en esa época. Y pues, en esa época en Némiro ya había una tradición que viene desde 1600. Entonces, shalom, hermano, bienvenido. Entonces, Rabbi Natán nació, o sea, con todo lo que tenía, shalom, hermano, todo lo que tenía mejor, pues, una persona en ese contexto, o sea, en el contexto de Europa Oriental allá en los años 1700, a finales de 1700, que era toda la parte de la autoridad rabínica, o sea, dentro de una comunidad judía, tenía un elevado estatus dentro de todo lo que es la jerarquía pues, de esa comunidad. Y como era una comunidad que tenía tanto tiempo, también tenía una sinagoga que era la más majestuosa de Ucrania. Entonces, ¿para qué cuentan todo esto? Para hacerlo saber a uno del nivel tan alto que tenía Rabbi Natán. Entonces, Rabbi Natán siempre sentía como algo que se siente mucho ahora en esta época del internet, de tantas cosas, hay un vacío, o sea, hay como una falta de sentido, de como, bueno, yo qué vine a hacer acá a este mundo. O sea, él tenía todo, tenía riqueza y tenía conocimiento de Torah y pues una persona querida, que todo el mundo pensaba que iba a tener un futuro pues así grandioso, que tenía todo asegurado, mejor dicho. Pero todas las oportunidades ya estaba como fijo lo que iba a ser él, una gran autoridad rabínica con mucha riqueza, pero él sentía ese vacío. Entonces un día estuvo viendo rezar a un grupo hasídico. He escuchado o he leído que es de los alumnos de Rabbi Shusha, de Anípoli. Rabbi Shusha, que hemos contado historias de Rabbi Shusha. Y él sintió envidia por la devoción y la fuerza con que rezaban esa gente, pues los hasídicos. Entonces, toda la familia de Rabbi Natán de Breslev y esa comunidad como tal
que era pues como decir acá, mejor dicho, pues no sé, el gobierno, pues como los más, la oligarquía, los más poderosos, La élite. la élite, la élite, la La élite, élite de la élite. se oponía a la Hasidut. O sea, ellos decían que la Hasidut era una desacralización del nombre de Hashem, porque cuando llegó el Baal Shem Tov, él hizo una revolución, cambió la forma de acercarse a Hashem, y la familia de Rabbi Natán estaba pegada a simplemente hacer lo que, pues como lo que estaba aceptado, lo que se acostumbraba, que era básicamente tener una excelencia en el estudio de Torah. Pues lo que introdujo Rabbi Israel Baal Shem Tov fue un enfoque más grande hacia la plegaria, y esa es la Hasidut. Y hacia el pueblo. Y para que la gente, exacto, sí, hacia el pueblo, en el sentido de que fuera incluyente, ahí sí verdaderamente incluyente, Y no, sencillo. no lo de ahora, que a través de la sencillez, a través de la simpleza, todo el mundo pudiera tener contacto con eso, que esa es nuestra realidad en este momento, porque por eso nosotros podemos estar en contacto con eso, porque esa otra óptica de la familia de Rabbi Natán era, o sea, los elegidos. Exclusivista, excluyente. O sea, los más y la crema innata y de resto nadie. Y Rabbi Nachman era de los, digamos, pues populistas, pues, como para entender, era los populares. Todo el mundo, todo el que quisiera, es la Hasidut. Y eso mire que es como, o sea, es un populismo espiritual, pero no es un populismo pues, en el sentido de lo que uno entiende, porque es un populismo quiere decir es que se dice lo que los demás quieren escuchar. Ese es el populismo en político. Un político populista es que sin tener una base sólida, racional y estructurada, dice lo que los demás quieren escuchar, lo que el pueblo quiere, lo que la gente, la mayoría, lo que la mayoría quiere. Eso me hizo acordar de un chiste. No me dejes olvidar que tengo que contar el chiste porque si lo otro se me olvida. Shalom, hermano, bienvenido. Entonces eso, ese Breslev, la Hasidut, ese populismo, o sea, algo a donde todo el mundo puede llegar. Todo el mundo es todo el mundo. Imaginen, nosotros no somos judíos y podemos estar ahí. Entonces esa es la Hasidut. En cambio lo otro era lo contrario, era el elitismo. El elitismo. Entonces, el chiste era que había un político, o sea, político populista, que llegó a un pueblo, y yo les prometo que van a tener el mejor colegio del país, y todo el mundo, y les prometo que vamos a traer bancos, centros comerciales y todo el desarrollo, y les prometo que vamos a hacer un puente. Y todo el mundo, pero aquí no hay río. Les prometo que les voy a hacer un río. Entonces, ese es el populismo. Pero ese populismo de la Hasidut sí viene de Hashem, porque Hashem mismo fue el que determinó. Populismo Kadosh. Kadosh y es de Hashem. O sea, Hashem dijo, no, es que ahora necesitamos, me da el favor, que todo el mundo tenga acceso a la verdad, porque si no, se acaba ese acceso a la verdad, se extingue, porque en esa época había muchos pogroms, habían persecuciones a los judíos, en la época, estamos hablando desde 1600, toda esa época, que habían masacres, por ejemplo en Nemirov, donde nació Rabbi Natán de Breslev, mataron a 6.000 judíos, cuando ellos se separaron del reino de Polonia. Los cosacos.
los cosacos y hasta antecitos de la época de Rabbi Nachman, Baal Shem Tov, todavía habían masacres. Por ejemplo, donde está enterrado Rabbi Nachman de Breslev, es un montículo que es un montículo creado por cuerpos humanos, porque se mataron 10.000, creo que fue en menos de 3 días. Entonces, o sea, esa parte allá ha sufrido mucho y hubo un momento en que estaba en peligro de que se extinguiera la Torá como tal, porque allá fue muy floreciente todo lo que es el estudio de Torá y todo lo que estamos hablando ahorita, que España, una época en España que fue así cuando estaba el Rambam, en una época así muy floreciente, y después fue allá en Europa Oriental, pero ahí fue que empezaron todos los pogroms y se empezó a extinguir como tal la luz de la Torá. O sea, estaba muy cerca de que ya se extinguiera la Torá, que pues, Dios guarde pues, pero estaba ya ahí cerca de eso, de que, por ejemplo, nosotros en esta época y no supiéramos qué significa Torá, nadie estuviera Torá, Dios guarde, pues entonces Hashem mandó al Baal Shem Tov, al alma del Baal Shem Tov, para que volviera eso popular, porque como había tantos pogroms, tantas masacres, tanto control así en contra de los judíos, lo que querían los rusos, los zares y todos los del poder era que ellos no estudiaran, que ellos no aprendieran a leer, que no tuvieran acceso al conocimiento. Entonces empezaron a los judíos a ser campesinos y había muy poquitos eruditos de Torá. Y esos eruditos de Torá eran la élite y el resto eran como decir campesinos, obreros, artesanos, pero era muy baja la escala social. Entonces, como habían tan poquitos eruditos y fuera de eso, eran enfocados en el estudio, no tanto en la conexión con Hashem, que es lo importante, la conexión con Hashem es lo importante, no tanto el estudio. El estudio es para poderse conectar con Hashem, entonces estaban haciendo del estudio un objetivo, y eran muy poquitos. Entonces fue donde llegó el Baal Shem Tov y creó el movimiento hasídico. Entonces, Rabbi Natán de Breslev renunció a todo eso que tenía cuando vio a unos hasídicos rezando. Dijo, no, acá eso sí me llena. Y salió de todo eso y se empezó a estudiar con un movimiento así, con un rebe hasídico, con el otro. También hay otra cosa importante, es que el compañero de estudio de Rabbi Natán de Breslev, Rabbi Lipa, era hasídico. Entonces, cuando se hace la Jabrut, el estudio en parejas, por lo general se hacen discusiones que se llaman pilpul. Es como uno coger un tema y buscarle el A, el B, el C, el D. No es como para ver quién tiene razón, no es como, no, miremos un tema, un concepto, una situación y empecemos a ver pros y contras, como pros, digamos, cosas que digan que eso es falso y empecemos a buscar cosas que digan que eso es verdad, sin generar pues como un pleito ni uno apegarse a que tiene que ser blanco o negro, como yo digo. Entonces ellos empezaron a hablar de la Hasidut y siempre ganaba Rabbi Lipa, o sea, Rabbi Natán no encontraba ningún argumento en contra de que la Hasidut fuera buena, porque Rabbi Natán empezaba a hacer argumentos en contra de la Hasidut, como es la familia, y Rabbi Lipa a favor de la Hasidut, y siempre, pero años, siempre ganaba era Rabbi Lipa. Entonces ya cuando empezó a estudiar con los rebes hasídicos, de todas formas también sentía ese vacío, que le faltaba algo. Entonces un día echaron suertes para ver a quién tenía que ir a comprar los bagels.
es como lo que hablamos ahora el viernes, como unos panes así que son como fritos, digamos los buñuelos. Entonces a Rabbi Natán le tocó ir a comprar los buñuelos. Ir a mecánica. A comprar los buñuelos. Le hicieron la vaca, pero vamos a hacer una cachiporra a ver quién le toca ir a comprar los buñuelos. Le tocó a doña Yolanda. Y doña Yolanda se fue por allá. Y con bastantes ganas de estudiar que tenía. No tenía ganas de comer, sino de estudiar. Y entonces cuando iba por allá, yo fui creado para comprar buñuelos. Eso dijo Rabbi Natán de Breslev. Entonces, en vez de irse a comprar los buñuelos, se fue para la sinagoga, para el lugar de las mujeres, porque era ya la madrugada, 2, 3 de la mañana, y empezó a recitar el libro de los Salmos, libro completo. No había llegado a la mitad porque le estaba rezando así con toda la fuerza, y entonces se desmayó, quedó como dormido, se turuleteó y quedó dormido. Y entonces empezó a soñar que iba subiendo una escalera, y ya cuando iba a llegar, ¡pum!, se caía. Y volvió otra vez a subir la escalera, y ¡pum!, se caía, y otra vez, y se caía, y otra vez, y se caía, hasta que por ahí al final, ya cuando estaba en la parte alta, que ya se iba a caer, vio la cara de un ser humano, un rostro, y él le dijo: sube pero sostente, aférrate, sube pero aférrate. Pero está Eni dice, entonces Rabbi Natán pues logró subir y quedó con eso grabado, o sea, con ese drope sich un hal sich. Sube pero aférrate. Y entonces al tiempo, un año después, llegó Rabbi Nachman de Breslev a Breslev. Y Nemiro es ahí a unos pocos kilómetros, como decir acá Medellín, Sabaneta, algo así cerquita. Y entonces Rabbi Lipa fue donde Rabbi Nachman, y ya cuando volvió, todo el mundo quedó impresionado, pues es muy impactante porque se fue por un rincón a rezar así en voz alta, y empezó a rezar y a rezar, y todo el mundo, uy, este man, ¿qué comió? Se la fumó verde. Ella ya era anciano, sí, ya era más bien anciano. Adulto mayor. Un adulto mayor. Pero, o sea, la gente quedó, específicamente Rabbi Natán, vio esa conexión tan grande que le generó, pues, como ese estado de devoción tan grande que todo el mundo se dio cuenta. Entonces, Rabbi Natán se fue para donde Rabbi Nachman, a los días. Y entonces, cuando Rabbi Nachman lo vio, le dijo: nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, pero hace un tiempo que no te veía. Y Rabbi Natán inmediatamente reconoció a Rabbi Nachman en el sueño, ¿no? La cara que veía cuando le dijo: sube, pero aférrate. Entonces, desde ese momento en adelante fueron inseparables, y por Rabbi Natán de Breslev, por Reb Nosson, es que perdura Breslev, porque si no fuera por él, nadie sabría que era Breslev en este momento. Breslev, ¿eso qué es, hombre? Así parecido como a lo de la Torá, con Baal Shem Tov. Entonces Rabbi Natán es el sello, ¿cierto? No, el sello es el Sadik. O sea, el conocimiento del Sadik es muy intrincado. El Sadik solamente está enfocado en elevarse, subir de nivel. Y el estudiante sí es el que entiende lo que dice el Sadik y lo transmite a nosotros. Pero es que en Breslev no hay ningún maestro, es solo Rabbi Nachman. Entonces, como un sello, si usted ve un sello de esos con los que se estampa, pues así como una empresa para la factura, un sello. Usted ve el sello como tal y todo está al revés. Las letras están al revés para que pueda quedar al derecho cuando se estampe. Entonces, si usted ve el sello, como decir acá,
Asociación Braille Colombia, todo está al revés, la llamita está al revés, y usted ve el sello, no entiende, pero cuando el sello se estampa, es donde se entiende. Ese es el estudiante, ese es Rabbi Natán, y el estudiante, y nosotros también. Por eso Rabbi Nachman dijo, era que hicieran grupos de estudio de Breslev, lo que estamos haciendo nosotros acá, ni más ni menos. Bueno, hay unos judíos, otros que no, cada quien tiene sus rituales, sus cosas, otra cosa, pero lo que dijo así puntualmente Rabbi Nachman es que hiciéramos grupos de estudio, porque entonces cada vez que uno habla, es como el sello del Sadik, lo que uno ha absorbido a través del mérito del Sadik, a través de Hashem, que le permite a uno entender alguna cosa, ponerla en práctica, y ahí sí se puede transmitir, porque ya sí es el sello que está al derecho. No es tampoco pues que uno va a poner, ay, no, sí, yo soy el que más sé, no, lo que cada uno entienda, y entonces así sí el otro compañero lo puede entender. Entonces ese es el sistema de Breslev. Y eso, mire, que tiene que ver con la historia de Rabbi Natán, porque se salió de esa élite así tan grande, tan elevada, y para todo el mundo. La Hasidut es para todo el mundo, pero es porque es el interior, o sea, el interior de la persona es muy difícil de, más dicho, uno no puede percibir el interior de otra persona. Y es muy difícil que uno mismo pueda expresar ese interior. Pero a través de eso es que, o sea, realmente a través de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, uno sí puede ir expresando ese interior. Porque las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev tienen dos pilares, que es la verdad y la emuná. O sea, el estudio y la plegaria, la Torá y la plegaria. Entonces, ahí sí o sea, se puede ir alcanzando Dios mediante esa verdad, que es una verdad que cada uno de nosotros tiene y no tiene nadie más. Es la verdad que, eso está en la enseñanza de Zohar, que era Zohar, que era la ventanita que tenía el arca de Noé, una escotilla en la parte superior. Para iluminar. El esplendor. Por ahí, pero no es el Zohar, sino Zohar. Es la misma palabra. Sí, no, porque no se dice Zohar, es Zohar. El libro del Zohar. Pero es con Zain, pero Zain. Zohar es con Sadik. O sea, la de la ventana. La de la ventana. Exacto, pero acá el libro es Zohar. Por eso, pero estamos hablando de la ventana. Zohar. De la ventana. Con Sadik. Entonces, esa luz es la que entra e ilumina el interior. O sea, todo lo que uno tenga por dentro, uno tiene que tener esa ventana. Todos tenemos esa ventana, sino que esa luz siempre viene de afuera. Y esa luz como tal es el Sadik. O sea, uno tiene sí o sí que conectarse al Sadik para que entre luz por esa ventana y se ilumine el interior, para uno poder ver qué es lo que uno tiene por dentro. Esa es la unión al Sadik. Ven que también ahí están los puntos del alma, el punto del alma de la persona, pues del compañero, de cada uno, y el punto del alma del Sadik. Entonces, cuando uno se une al Sadik, ahí sí entra esa luz, porque el Sadik es una piedra preciosa. Nosotros somos el arca que tiene una ventana y entra la luz de afuera. El Sadik como tal es una piedra preciosa que sale la luz de adentro. La ventana entra la luz de afuera y en la piedra preciosa sale la luz de adentro. O sea, ese como tal es el Sadik y entonces nos alumbra a nosotros. Entonces, por eso esa es pues como la importancia pues de cómo no es la importancia de uno unirse con el Sadik.
Y Rabbi Natán de Breslev es el que nos enseña cómo nos podemos unir con el Sadik, porque el Sadik es algo ya muy, muy elevado. Y a través de nosotros hacer estas reuniones, o sea, conectarnos con el Sadik y hacer las reuniones, es eso, o sea, es como que esa luz empiece a entrar al interior de cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer las dos cosas, o sea, conectarnos con el Sadik, cada uno solo en la casa cuando nadie lo ve, y hacer que esa luz del Sadik brille a través de las reuniones, a través de la difusión de Muná, de lo que conversemos con los amigos, del estudio, pero pues compartir el estudio, pero lógico, no es la luz de nosotros, sino que nosotros recibimos esa luz porque la hacemos brillar cada vez que hacemos Itboedut, que estudiamos las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, que hacemos acá para difundir las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Y todo eso es algo interno, porque eso no es algo como decir privado, eso es algo que cada uno de nosotros hacemos, entonces es conectarse con esa luz del Sadik, y ya cuando estamos nosotros reunidos, ya si nos hemos conectado, pues ahí sí hay algo que brille, ¿cierto? Porque si uno no estudia, por ejemplo, y después se reúne, pues ahí no hay nada que alumbre, porque toca primero cada uno de nosotros hacer ese trabajo de la unión con el Sadik, pues también a través de el mérito y el poder del Sadik y de Hashem principalmente, que eso viene de un despertar de arriba, y ahí sí ya se va Dios mediante difundiendo esa luz. Bueno, esa introducción estuvo como... Mentira, es que estamos haciendo, introduciendo la cuña, 2 por 1. Vamos a hacer Dios mediante 2 por 1. En los libros en los campos del bosque y el Itboedut, y el libro de Atravesando el fuego y el agua, como así como en los viernes que estudiamos la Parashá y la lección 24. Y es que hay tanto material que uno debe segmentar, pues también para ir desarrollando. Y se complementa muy bien. Exacto, porque no son cosas opuestas. Como estudiar Hasidut y estudiar a los Mikdadim, cosas que se chocan. Bueno, entonces se me va a ayudar ahí para lo del seguir con el libro. Pero ese no es el que está leyendo Miguel los martes. Sí, mano, nos va a ayudar. Él es el titular, yo soy el suplente. Es el titular de los martes. Él es el titular de los martes, cuando no viene. Sí, porque íbamos acá en todos los días Shabbat, el libro En los campos del bosque y el Itboedut, guía práctica para la plegaria personal. El último estudio que hicimos fue sobre todos los días Shabbat, porque acuérdese que el martes pasado recitamos el cuento de los hijos cambiados. Unas cosas muy bonitas, y como es Hashem, la guía del Sadik. O sea, ese cuento, al que lo escucha, el que escucha ese cuento queda tocado, queda conectado con Hashem, a través de Rabbi Nachman. Entonces, ahora que estoy en La Roca, nosotros por acá tenemos gracias a Dios, una cabañita donde vamos a estudiar, hace rato que no vamos. Y entonces estoy allá en La Roca y abrí el libro Sadik. El libro Sadik que es en varios libros. Ahí en la parte era Hayé Moharán, las vidas del maestro. ¿Por qué es vidas en plural? Porque él tuvo muchas vidas. Rabbi Nachman siempre empezaba de nuevo. Había momentos en que decía que no sabía nada de nada y volvía a empezar. Entonces ahí en ese libro, y lo abrí donde íbamos, porque nosotros lo leemos cuando vamos, y donde íbamos, dijo que después del Shabbat, Rabbi Natán y los alumnos, los compañeros, siempre iban a donde Rabbi Nachman, y Rabbi Nachman les hablaba así bastante. Y ese día cuando llegaron, él les hizo señas que no, que fuera. Y se fueron para donde uno de ellos, y como a las 2 horas, varias horas después, los volvió a llamar y le dijo que el cuento
de los hijos cambiados, quiere decir pues que bienaventurado, afortunado el que entienda alguna cosita. Lo que estamos hablando ahorita, que Rabbi Abraham Ben Nachman, que es uno de los que sucedió pues a Rabbi Natán en la difusión de Emuná, dijo que él le pide a Hashem que se alegraría mucho si 10.000 años después de la resurrección de los muertos, él pudiera entender, aunque sea una historia, una conversación mundana de Rabbi Nachman. Entonces, dijo que los hijos cambiados habla sobre las cámaras de intercambio. Que los hijos cambiados, que se cuenta, ahora yo no, la cámara de intercambio, algo que hemos estudiado pues tanto nosotros, gracias a Dios, en la lección 24. Entonces ahí se ve que uno sí está conectado con el Sadik, siempre y cuando uno sea sincero y estudie, pues, y todo. Bueno, hágale pues, ya lo dejé bien empolladito, sí señor. Traiga hielito. Shalom. Todos los días son chavas. Ah, sí, vamos a esto, sí. Pero eso ya lo llamo. No, acá íbamos a empezar. Yo empecé y dije que para dejarlo como inicio. Shalom a todos. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura en los campos del Busque y Bodedut. Y vamos en la parte ya, en el título de todos los días, Shabbat. Habíamos como iniciado leyendo la primera abrebocas para ya retomarlo el día de hoy. Que estamos, ahí fue cuando empezamos a hablar del cuento pues, que leímos hace 8 días, ahí donde me lo mencionaba. Entonces vamos a retomar donde habíamos dejado la última vez. Dice, para poder entender un poco mejor y lograr una definición correcta de la Bodedut, analicemos lo que está escrito en Sipurei Masiot, los cuentos antiguos de Rabbi Nachman, en la historia número 11. Por supuesto que esta es una historia larga y con muchos detalles, y recomendamos leer el texto original. Aquí solo nos referenciamos a lo relacionado con nuestro tema. Esta historia cuenta cómo el hijo del rey fue cambiado por el hijo de la criada en el momento del nacimiento. El hijo de la criada creció en el palacio del rey como si fuera el verdadero príncipe, mientras el verdadero hijo del rey creció en la casa de la sirvienta. Después de un tiempo comenzaron los rumores con respecto a este cambio, y la gente comenzó a murmurar al respecto, diciendo que el hijo del rey no era su verdadero hijo, sino que era el hijo de la sirvienta. Entonces alguien le aconsejó al hijo del rey que le convenía deshacerse del hijo de la criada lo antes posible, para que no fuera a suceder que un día el pueblo se rebelara contra el reinado, proponiendo que el hijo de la sirvienta era el verdadero rey. Entonces el hijo de la sirvienta, quien pensaba que era el verdadero príncipe, comenzó a provocarle toda clase de problemas al verdadero hijo del rey. Cuando el anciano rey falleció, en su lugar fue coronado el hijo de la sirvienta. Y entonces incrementó todas las persecuciones contra el verdadero hijo del rey, que éste debió escaparse de su hogar. El verdadero hijo del rey, que pensaba que era el hijo de la sirvienta, como consecuencia del terrible sufrimiento y de la humillación que le habían provocado, terminó cayendo en el libertinaje, el alcohol y otros actos indebidos. Mientras tanto, el hijo de la sirvienta, que había sido coronado, reinaba con mano fuerte. Cualquiera que se atreviera a comentar sobre el cambio de los bebés, era tratado con suma severidad. Así fue pasando el tiempo. El verdadero hijo del rey, que había sido expulsado, pasaba sus días ahogando su angustia en el alcohol, mientras el hijo de la sirvienta se dedicaba a los asuntos del reinado. Hasta que un día ocurrió algo que cambió la vida de ambos. De aquí en adelante citaremos las palabras de Rabbi Nachman mismo,
y analizaremos qué fue lo que llevó a tal cambio en sus vidas. Cierto día, el rey viajó con sus ministros a cazar. Llegaron a un lugar muy bello, en la entrada del cual había un río, y se detuvieron allí para descansar y pasear. El rey se recostó y pensó en lo que había hecho al expulsar sin razón al hijo de la sirvienta. Pensó, si de verdad él es el hijo del rey, no es suficiente con que haya sido cambiado, ¿por qué debería también ser expulsado? Y si no es el hijo del rey, tampoco es correcto expulsarlo. Al final de cuentas, ¿cuál fue su delito? Mientras más lo pensaba, más se arrepentía del gran pecado y de la injusticia que había cometido, y no sabía qué hacer para remediarlo, ni tampoco podía hablar con nadie para aconsejarse. Se sintió muy triste y preocupado, y les dijo a sus ministros que regresarían porque había algo que le preocupaba y no deseaba seguir paseando. Todos regresaron a sus hogares y el rey a su palacio, donde tenía muchas cosas en las que ocuparse, y se olvidó de este asunto. El hijo de que había sido expulsado, que era el verdadero hijo del rey, hizo lo que hizo y desperdició todo el dinero que tenía. Un día salió a pasear y se recostó. Entonces comenzó a recordar todo lo que le había sucedido y pensó, ¿qué me ha hecho Dios si yo soy el hijo del rey? No me merezco todo esto, y si no lo soy, tampoco lo merezco. ¿Por qué tenía que ser expulsado y escaparme? Después de pensarlo más detenidamente, se dijo a sí mismo, justo lo contrario. Si Hashem estableció que esto sucediera, que el hijo del rey fuera cambiado y todo lo que sucedió, ¿es correcto lo que he hecho? ¿Acaso fue digno de mí comportarme de tal manera? Y comenzar a lamentarme y arrepentirme de las malas noticias que había cometido, de las malas acciones, que había cometido. Pero después regresó al lugar en el cual estaba viviendo y nuevamente se sumergió en el alcohol. Pero como ya había comenzado a arrepentirse, todo el tiempo lo confundían pensamientos de remordimiento y arrepentimiento por lo que había hecho. ¿Qué fue lo que sucedió con estos dos hijos y cómo consiguieron corregir el cambio? No es nuestro tema. Ya dijimos en el capítulo anterior que la razón por la cual los dos personajes de esta historia no sabían cómo enfrentar su remordimiento ni sabían cómo corregir lo que había hecho es debido a que no tenían un tiempo fijo para pensar con tranquilidad. Sin embargo, lo importante para nuestro tema es la descripción de las condiciones que despertaron sus pensamientos de arrepentimiento. Los dos se recostaron y de inmediato surgieron pensamientos de arrepentimiento. Esto nos enseña que cuando la persona se recuesta, es decir, que se abstrae y se separa un poco de los asuntos de este mundo y se permite una pausa y un descanso en tranquilidad, de inmediato le surgen las injusticias que ha cometido y le hace reconocer lo que no debería haber hecho, lo que lleva al arrepentimiento y a la corrección. Esto ya lo habíamos todo lo día. No, es que íbamos mucho más adelante. Sí. Íbamos a practicar en el campo. Acá está. Sigo mi adelante. Bueno, era un pequeño recorderis de la historia, en resumen. Sí. Como que lo he leído ya varias veces. Practicar en el campo. Y así enseña Rabbi Nachman, Likutei Moharan 1:52. El mejor momento para hacer Iboedut es por la noche, cuando la gente ya está liberada de todas las ocupaciones de este mundo material. Porque durante el día las personas están ocupadas persiguiendo las cosas mundanas, y eso confunde y distrae al hombre de su misión, de apegarse y unirse al Creador. E incluso si el hombre mismo no está ocupado en esas cosas, el hecho de que el resto del mundo sí lo es y corre detrás de las vanidades mundanas, se lo hace muy difícil apartarse de todo eso. Si es así. Importante, digamos lo que decíamos ahorita pues en el libro que estoy viendo, en el de hasta la llegada del Mesías, dice en una parte, no recuerdo a quién decía Rabbi Nachman, que mencionaba que era muy bueno que a la medianoche hacer el Iboedut, pero a la medianoche a las 3 de la mañana, que él decía que no eran las 12:12,
sino a las 3 de la mañana, como hacer la Ivedud, como para separarse de todas esas, porque igual pues mucha gente igual se puede quedar hasta medianoche más fácil conectando y sigue con la conexión de todo lo que viene durante el día. Cuando digamos a las 3 puede ser un corte más grande en la mente de lo que se para de lo que estaba viviendo en el día anterior al comienzo del nuevo día. Es como separar del mundo de la realidad y volver al ser para poder conectarse con el Eterno, para poder hacer una vida que sea más efectiva con el Creador. Además, la Ivedud debería llevarse a cabo en un lugar especial, es decir, fuera de la ciudad, en un camino solitario, en un sitio donde no pase gente, porque durante el día, en algún lugar por el cual pasan personas que persiguen las vanidades de este mundo, a pesar de que en ese momento no se encuentran allí, aún molesta la Ivedud, y el hombre no puede anularse para incluirse en el Creador, bendito sea. Y en otro lugar enseña Rabbi Nachman lo siguiente. Entonces nos dijo que en el invierno todas las hierbas y las plantas mueren porque pierden su fuerza y quedan en estado latente, que es como la muerte. Sin embargo, cuando llega el verano, todas se despiertan y vuelven a vivir. En ese momento es muy bueno salir a practicar al campo, es decir, a rezar, suplicar y anhelar al Creador. Entonces las hierbas del campo comienzan a revivir y a florecer y anhelan y se suman todas sus plegarias y conversaciones. Que pues acá como esta parte donde dice las hierbas del campo que comienzan a revivir y a florecer, anhelan y se suman todo a su plegaria y conversación, lo que quiere decir que todo lo que hace el Eterno, toda la creación, lo que hemos dicho, un agradecer pues, por todo lo que tiene, así sea lo más sencillo, es creado también para unirse a la plegaria del hombre hacia el Eterno. Hace parte, suma, independientemente de donde estemos, las plantas, los animales, suman y se unen a uno para que digamos, la plegaria ascienda más hacia Hashem. Esto es lo que yo más o menos entiendo acá en esta ayudan a elevar la plegaria. Son antenas, transmisores. Y dice Rabbi Nachman, Likutei Moharan 2:11. Debe saber que cuando el hombre reza en el campo, entonces toda la vegetación se une a su plegaria y le ayuda, dándole fuerza a su plegaria. Son antenas, son como, digamos, como en el tema de la tecnología, por ejemplo en el Wi-Fi, hay unas cosas que son replicadores de la señal, que uno puede tener el Wi-Fi allá guardado, pero en la oficina o en el hogar, para extender la señal, sí, para que desde la misma señal se extienda y llegue a más partes, sería como el verosímil de esto. Debe saber que cuando el hombre reza en el campo, entonces toda la vegetación se une a la plegaria y le ayuda, dándole fuerza en su plegaria. Y es esta la razón por la cual uno de los nombres hebreos de la plegaria es Sijá, plática, aludiendo a Siach, a Sadeh, plantas del campo. Porque todas las plantas y hierbas del campo le dan fuerza y apoyo en su plegaria. A eso se refiere el versículo 24:63. Y salió Isaac a platicar en el campo, y Asuach Basadé, que su plegaria recibió ayuda y fuerza del campo, porque toda la vegetación se unió a su rezo, dándole fuerza y apoyo, como ya hemos explicado. Por lo tanto, toda persona que puede realizar su Ivedut bajo esas condiciones, sin ninguna duda, tiene un maravilloso y elevado nivel espiritual. No obstante, la mayoría de la gente no puede cumplir con estas condiciones, pero hay que saber que la Ivedut es una inmensa virtud también sin ellas. Tal como
escribe Rabbi Nachman explícitamente en la enseñanza dedicada a la Yuvedut, que uno puede hacer su plegaria personal en una habitación o en el campo, adelantando la habitación al campo, para enseñarnos que lo esencial es alcanzar claridad mental y tranquilidad de espíritu. Y que es como no rezar, digamos, por rezar, sino independientemente la conexión que tengamos con el Eterno es lo principal. No tampoco decir, bueno, si no estoy en el campo entonces no lo puedo hacer, si no tengo estas condiciones no lo puedo hacer, no, porque son excusas. Si yo tengo digamos, la llama y la intención de hacerlo, es lo principal. Ya lo otro. Que abre campo a todos los obstáculos. Decir, no, pasa esto, esto. Pero en aislamiento. Pues, en aislamiento. Porque llegan uno con hacer Yuvedut en la casa y habiendo más gente, entonces uno no está en aislamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que uno piensa, le toca a uno salir, estar solo. Sí, lo que hemos dicho, igual de dejar el mundo, pues, no dejar el mundo, pues, sí, literalmente, pero apartarme de todo lo que, desconectarme de lo que pasa, independientemente. No tiene que estar lo que está. Ya después de que, como dice Daniel, si uno de pronto en la situación en el día a día, porque está trabajando y a veces, pues igual yo hago como Daniel dice, no hablo como hablando por teléfono, o me pongo los audífonos, independientemente, si yo me desconecto, porque es el tema es desconectarse de la realidad, en esta realidad, y conectarnos con la realidad espiritual, que es lo principal. Porque vos puedes estar desconectado de todo, pero te diga tu mamá, qué habrá pasado con mi mamá, qué habrá pasado con mi hermano, qué habrá pasado con uno, pero yo estoy solo y puedo estar en un desierto y no hay nadie, o pensando, ¿cuándo llegará por mí el carro? Sí, es como cuando lloverá. Sí. Es como cuando uno está haciendo limpieza corporal. O sea, tú ingresas a un cuarto, a un baño, a una ducha, o sea, y ahí nadie te puede, o sea, tú te estás bañando, o sea, no, que Aarón, ven acá, mira, agarra aquí, o tú sabes, o sea, tú no puedes hablar, no puedes atender a nadie, el teléfono se queda en la habitación o se queda en la sala, porque tú te estás bañando, o sea, tú estás dedicado a una cosa que no puedes interrumpirla. Entonces toca también hasta el teléfono ponerlo fuera de línea, porque es que te van a llamar, te van a llamar por teléfono, te va a llamar el que nunca has visto, te aparece. He oído por partes, caminando en partes así como medio boscosas, y yo, ¿será que vendrá alguien? Sí, porque ya me ha pasado, ¿sí? ¡Ah, Israel! Oiga, ¿usted qué hace por acá? Y yo, no. Entonces sí hay que tener pues esa conciencia de que tenemos que estar dedicados a lo que vamos a hacer. Sí, es como dedicarle ese tiempo y ser consciente de eso, de tener, es que lo principal la conexión con el Eterno en ese momento, hacerla independientemente de que es lo principal. Si no pudo hacer la hora, la media hora, pues hace los 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del tiempo que el creador le dé a uno. Lo importante es estar aislado. A mí me ha pasado, yo muchas veces estoy haciendo y cuando me pensó, tocaron el timbre, llamaron el teléfono, alguna cosa pasa. Entonces, ¿ya qué hago? Yo pues me voy un momentico, 5 o 10 minuticos y lo hago. Pero lo importante es no dejar de hacerlo, así sea 5, 10, 15 minutos, hasta donde el creador te lo ayude a permitir. Otra cosa que yo he aprendido y que yo creo pues que en los momentos que uno está solo también, y si tienes que ir haciendo, tú también puedes ir hablando con el creador ahí en ese momentico, puedes ir contándole cosas, contándole el día a día, así si no te puedes aislar. Eso será un poquito. Muchachos de la reunión que están conectados, doña Viviana, don Orlando, doña Liliana, don Oscar, doña Teresa, doña Claudia, doña Dalia,
Buenas noches a todos. Pues no sé, mis compañeros, ahí que está también Israel, Daniel. Por ejemplo, yo soy muy visual, entonces a mí me encantaría sentarme en un lugar súper maravilloso, pero yo me distraigo con todo. O sea, ¿cómo hago? ¿Qué tixitos ahí para ir a un lugar así de naturaleza, o cuando uno está en la playa, o cuando uno está en un lugar, para no distraerme con los árboles, distraerme con los pajaritos, distraerme? ¿Qué puedo hacer? Por favor, gracias. No, ahí doña Claudia puede colocar una tela en la cabeza, pues como parecido así como Un velo. como cuando le ponen los judíos pues el manto de rezos. Ponen una toalla, una tela de esas que ustedes usan las mujeres, una pañoleta, algo así como, pues ahí medio disimulada, pero así como, pues como así, como así, ¿cierto? Tampoco se va a envolver la cabeza ahí como una momia, pues, pero sí, ponerse algo ahí en la cabeza, o un sombrero, algo así bien calado, una cachucha, y la pone así bien bajita de los ojos. Yo lo hago yo con la cachucha. Como ahí la cachucha así bien bajita, y ya uno no mira sino lo que está ahí en la visera, o sea, ponerse algo ahí en la cabeza. Evitar que la vista se distraiga por ahí. Es como con los caballos, así que... Los caballos cocheros. Sí, con los caballos cocheros. Les ponen a que vayan derechitos. Vayan derechitos. Digo que también muy importante es pedirle al Eterno, que también le ayuda a uno a eso. Ah, sí. Pues cuando esté en la habitación, cuando no pueda ir, para pedirle que le dé esa concentración para poder salir y hacerlo en esos lugares bonitos. Que no da con la concentración, pues sí hay que meterse en Hipodedut para eso. Sí. Pero decirlo también en voz alta, pues hablar bonito, que uno se escuche. Ayuda. No de hablar en voz alta, porque no es decirlo como mentalmente o que no lo oigan pasito, no. Por eso también... Sí. Baruch Hashem, por eso también, además de que el bosque o los lugares naturales que no son tan frecuentados así, no solamente ayudan en que los árboles, las plantas son antenas que extienden la tefilá, la plegaria, sino que tú puedes decir ¡Hashem! Y tú puedes gritar y tú puedes, porque nadie te está oyendo, o sea, nadie te está oyendo, y está loco este, ¿ya? Y que para que aparezca alguien, eso es algo muy raro. Entonces eso ayuda, ese punto de subir la voz ayuda mucho, porque cuando uno está así entre más bajo, exacto, más la mente también trata de correr a otros lugares que no son los correspondientes. También mirar al cielo, mirar para el cielo, recomienda Rabina, que es bueno, ¿no? Mirar al cielo, mirando el cielo y hablando con Hashem es ultra bueno. Se siente como si fuera la Me voy a decir otra cosita, que Rabbi Ariel B. Rosenfeld, Rabbi Ariel B. Benzion Rosenfeld, como él vivía en Nueva York, en la casa tenía muchas plantas, pues poner muchas maticas donde uno haga el Hipodedut, poner bastantes planticas. Eso hacía él, porque como no podía ir al bosque, entonces tenía planticas donde él hacía su Hipodedut y eso le ayuda así como antenas que están llenas para hacer el Hipodedut. Daniel, mire que estaba pensando en eso. Como me distraigo, o sea, soy supremamente un poco hiperactiva y me cuesta concentrarme. Estaba pensando en comprarme unas mantas, unas plantas y poderlas poner en mi casa. Sí, señor. Muchas gracias porque, pues, miren, ahí Dios me habló a través suyo. Gracias. Gracias, Hashem. Claro, no es el reemplazo del bosque, es como una alternativa al bosque. Sí. Plan B. El plan B. El plan B. Sí, exactamente. Igual con eso, mientras que también se va, pues allá tiene varios tips doña Claudia, también lo que decía Aaron, el tema de hablar duro, sí, porque cuando uno habla como cuando está cantando, está más pendiente también de lo que dice que cualquier otra cosa. Se escucha uno mismo, pues se escucha uno mismo, mientras que si está, digamos, haciéndolo mentalmente, pues más fácil se puede
uno distraer de las cosas. Entonces también ahí va teniendo como, va ensayando qué es lo que le va funcionando, ya el Eterno le va diciendo por dónde. Pero es el camino. nos sirve esos tips. Sí. Rezar por poder rezar. La vida de la persona que hace todos los días una hora de Ibovedut se verá diferente. Entonces, porque hay tanta gente que no lo hace, porque existe un error muy grave y difundido con respecto a este tema, que la gente no entiende que también para hacer una hora de Ibovedut es necesario pedirle a Hashem por eso mismo. Lo que hemos dicho, que hay que pedirle como para poder hacerlo y que le ayuda a uno, porque no es fácil. Lo he dicho también, doña Ángela, pues 5 minuticos y piden a poder llegar a hacer esa hora o más. Que el Eterno es el que los guía a uno hacia dónde va llegando y cómo va llegando a ese objetivo, porque igual el objetivo de todos es ese. Por lo tanto, la persona al comienzo de su camino debe dedicar unos minutos de su Ibovedut para pedir por la misma, para acostumbrarse a cumplir con esta práctica a diario y realizarla de forma correcta. El mejor consejo es que la persona empiece cada día su hora de Ibovedut rezando 5 minutos, pidiendo para poder hacerla de manera correcta, que Hashem coloque en su boca las palabras adecuadas, que pueda expresarse con soltura ante él y agradecerle por todo, que pueda arrepentirse por todas sus faltas y pedir por todas sus privaciones, ya que todas las transgresiones son productos de la falta de rezo. Él agradece que pueda arrepentirse por todas sus faltas y pedir por todas sus privaciones, ya que todas las transgresiones son productos de la falta de rezo. Todas las transgresiones son producto De la falta de rezo. Yo creo que también es lo que hemos estudiado en la lección 24, y es cómo yo tome las cosas con alegría. Si, evidentemente todos tenemos pues faltas y todo en nuestra vida, pues tenemos nuestras agresiones transgresiones hacia el Eterno. Es yo cómo las tomo y cómo pienso cambiar eso. Es parte también de pedir por esas cosas que he hecho y que me han hecho a veces desviarme del camino, y que el arrepentimiento y las cosas que yo tengo adentro, cómo hago para que el Eterno me ayude también a mejorar esas cosas. Además, debe pedirle al Creador: ayúdame a tener fe en mi propia plegaria, que yo pueda obtener todas las salvaciones que preciso a través de mi rezo. Ayúdame a conseguir todo lo que necesito corregir y completar todas mis carencias. Ayúdame a que pueda ocuparme cada día de la plegaria y el autojuicio. ¿Qué significa recapacitar sobre mi comportamiento de manera detallada y auténtica? Ayúdame a agradecerte mucho cada día y a comprender que tú eres quien controla todo lo que sucede y que todo es para mi propio bien. Ayúdame a comprender que tú no me presentas pruebas que no pueda superar. Si rezo por eso, y ayúdame a recordar siempre que la única solución posible es la plegaria. Que yo siempre te pida solo regalos gratuitos y que nunca sienta que me corresponde recibir algo. Voy a repetir acá una parte que me parece muy interesante. Ayúdame a agradecerte mucho cada día, a comprender que tú eres quien y controla todo lo que sucede y que todo es para mi propio bien. Ayúdame a comprender que tú no me presentas pruebas que no pueda superar. Sí rezo por eso. Y ayúdame a recordar siempre que la única solución posible es la plegaria. Lo que estábamos hablando en el párrafo pasado, de independientemente que todos tengamos pues las transgresiones y cada uno pues las conoce de forma individual, es pedir al Eterno que me ayude a pasar eso. Porque
si lo que hemos dicho, si a nosotros a veces la uno le da duro y apenas estamos, pues llevamos un tiempo estudiando, pero estamos empezando, realmente empezando porque falta mucho por aprender del camino de Breslev, y nos colocan unas pruebas que a veces uno, uno le da duro poder pasarlas, como serían las de Reinhardt que les colocaba en su tiempo, con lo que decía Daniel ahorita, que la persecución que hay en los judíos allá, pues con la separación de Polonia, con todo el tema que sigue allá en el 1700 y que incluso hayan ciudades que no podían dormir, solo podían pasar y seguir derecho, y él a pesar de todo fue difundiendo a pesar de algo tan fuerte que eso, que pues lo podían matar en cualquier momento y arriesgar su vida. Entonces ese nivel de retos y de cosas que le colocaba a él, pues uno tener eso como ejemplo, pues si lo uno es tan insignificante que me dice, bueno, se me quedó la plata para irme para el bus, cualquier cosa, y mi madre, son pruebas que le colocan a uno, ver eso como un anhelo, porque si a Reinhardt que logró pasar todas las suertes, pues lo mismo es tan pequeño que el Eterno me va a ayudar mucho más fácil, si le ayuda a él y él pueda lograr tantas cosas. Entonces yo no, pues siempre tener la esperanza de que el Eterno me va. Porque que eso es algo muy importante, el tema del hipovedud, que ahí es donde uno entiende más Ishuadat, mente calmada, o sea, que uno a través del hipovedud obtiene Ishuadat, o cuando tiene Ishuadat, mente calmada, es que realmente hace hipovedud. Pero da una calma porque usted sabe que cualquier cosa que le pase a uno con la plegaria la soluciona. Cualquier objetivo que tenga con la plegaria lo logra. Cualquier mal rasgo que tenga con la plegaria lo elimina. Cualquier cosa, eso dice Rabauris en el libro, pues es una enseñanza muy importante de Rabbi Nachman de Breslev, entonces eso le da a uno tranquilidad del alma, porque entonces viene la mala inclinación, vea, ¿usted qué va a hacer con el problema? Ya uno sabe que, no, voy a ir a hacer el Boedud, ay, mi vale corriendo a hacer el Boedud, no puedo hacer el Boedud, ahorita más tarde, pero ahí sí tiene uno como ese anhelo de ir a contarle a Hashem cosas que pasó, y eso, las plegarias son respondidas. Entonces ya cuando Hashem le responde uno las plegarias, ya ahí ya le da mucha fuerza y Dios mediante va a seguir en ese camino. Es bien bonito esa parte de lo que nos trae Rabbi Nachman, de esos regalos. No, y lo que dice Daniel es mirar hacia atrás. Yo cuánto he pasado y cuánto ha pasado y cuánto me ayuda el Eterno a que hoy estoy acá. Me ayuda a pasar para poder ver eso que tengo enfrente, esa prueba o ese problema, lo que sea que está viviendo cada persona, para poder seguir apegarse a la plegaria de Boedud para que sigamos creciendo. Cuando la persona pide de forma fija algunos minutos cada día para hacer Boedud y un auténtico autojuicio de la manera correcta, entonces logra adquirir la Boedud, mitigar los juicios severos que hay en su contra, y su vida se volverá bella, dulce y maravillosa. Este es un principio muy importante en todo lo relacionado con el servicio divino, porque siempre que la persona quiere comenzar con alguna nueva práctica o cumplir cierto precepto, tiene que rezar mucho pidiendo poder hacerlo. Sin la plegaria, posiblemente se le presentarán tantos obstáculos que terminará abandonando la idea. O puede ser que consiga hacer lo que se había propuesto, pero sintiendo que lo logró gracias a su propia fuerza y el poder de su brazo. Y en consecuencia se llenará de orgullo y nutrirá su ego, y lo que lo alejará todavía más de Hashem que si no hubiese hecho nada. Pues, por ejemplo, el Rambam habla de que uno siempre debe seguir la línea media, porque hay unas alajos, unas leyes, algo que implica cumplir la voluntad divina. Uno no debe ser ni muy estricto,
ni muy laxo, pero habla que lo que es alejarse del orgullo sí tiene que ser muy estricto. Alejarse del orgullo sí tiene que ser así, extremista. Tiene que ser extremista. Y Rabbi Nachman habla de lo que es el cuidado del brit, la pureza sexual, sobre todo para los hombres que más duro. Tiene que ser uno bien estricto, que por ejemplo Rabbi Nazar Maimón habla de un Breslever, un rabino que hizo mucho en Jerusalén por el movimiento Breslev, fundó varios coles, varias casas de estudio, y decía él, como un capitán, era muy estricto. Él se reía, animaba a la gente y lo fortalecía, pero era muy estricto. Entonces, que la otra vez entró una niña de 3 años, ahí a la parte de estudio de los hombres, y ahí mismo, no, para la zona de mujeres, acá no, para afuera. Y otro le nombre, pero es una niña de 3 años, no importa, pues que eso no le pare bola. No. O sea, por esa parte del Brit, eso es lo que no entendía. Y Rabbi Nachman la otra vez, en una de tantas mudanzas que tuvo, tenían todas las cosas ahí, pues afuera de la casa, pues para el trasteo, que llama uno. Y pusieron ¿cómo se llama eso? Con la que cubren la casa de las mujeres. Una tela. Y la pusieron ahí. Una cobertura y la pusieron encima de una cosa, de algo que es una caja. Y dijo, no, quiten eso de ahí. Que primero empiezan los pensamientos y por ahí se va yendo. Por ahí se va yendo ya el deseo, las acciones, Dios guarda. Entonces, con esa parte de lo que es la pureza sexual, muy estrictos, pero entonces también de resto sí toca con suave y su pitillo, como por ejemplo lo del Isboedú, hay que hacer Isboedú, hay que hacer que cojan la lía, hay que hacer hacia acá. Bueno, si no lo hizo, está bien, no importa, después lo hace. Tampoco puede ser pues, muy estricto, pero hay cosas que sí. Entonces, el orgullo sí también es bastante importante. Y eso es algo que se puede ir a unos extremos, pero impensables, como un líder de un grupo religioso que prohibió a las mujeres comprar pepinos, zanahorias, plátanos. Pero yo creo que con eso ya se dice todo, ¿no? Pero es una barbaridad. No. El extremismo. Sí, extremismo de lo máximo. Es que igual, digamos, esas características, digo yo, es también lo relacionado, es lo que más lo acerca al ser humano con la parte animal. Como el tema del orgullo, pues la parte sexual, es lo que más entonces también es separarse, lo que hemos dicho, separarnos de eso, porque igual es lo que también lo distrae a uno, lo lleva a mirar otras cosas que no debe, tanto el orgullo, porque es creerme ya más que el otro y creer más que ese, que entonces cualquier cosa y para mover una silla, pregúntenme a mí. Y ya pues todo el tema de la parte sexual, ya la pureza y todo el tema que es el instinto animal. Entonces, para aprender, sí, muy estricto porque es, o estoy o no estoy. Porque puedo ser que siga todo eso, pero entonces yo salgo para acá, de esta puerta acá vengo y estudio, leo, hago, pero de puertas para afuera. Entonces ya soy otra persona completamente distinta. Allá sí voy, insulto a todo el mundo, voy y miro a todas las muchachas que pasan al frente mío y no es realmente qué es lo que, de lo que está acá, qué es lo que estoy tomando adentro. Porque al final del cabo todo se lleva a lo mismo. Si yo hago Iboedú y yo realmente comprendo digamos, tengo esa conexión con el Eterno, pues yo ya me centro en mi vida relacionada principalmente con Él, no esas partes mundanas y otras cosas que lleva. Porque simplemente con hacer la Iboedú estoy empezando a cumplir todo eso, porque ya mi prioridad no es lo que está afuera, ni lo que está allá, ni qué voy a hacer yo, sino la conexión con el Eterno, que se van corriendo y ya cuando ya empieza a estudiar más, ya empieza sí, yo ya también he cambiado muchas cosas, independientemente, uno no lo supiera, muchos cambian al principio, sí, yo empecé a hacer Iboedú, yo empecé a leer esto
y empecé a corregir todas esas cosas que antes hacía, y no fue porque, ay, porque es que acá me dice que tengo que hacer así, no, es porque ya hubo unos cambios que el Eterno le mandó y al que sea, sin haberlos estudiado, me llevó para yo empezar a cambiar y ser mejor persona y poder tener una mejor relación con él. Eso es la ética de Brel, o sea, la ética es un comportamiento, cómo se debe comportar uno. Pues listo, ya sabe uno que no puede cometer transgresiones sexuales, y ya sabe uno que no tiene orgullo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, por eso las enseñanzas de Rabbi Nachman es la mejor ética que uno puede estudiar. ¿Por qué? Porque es con la plegaria. O sea, no solamente la estudia, sino que usted, bueno, usted estudia las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, donde hay una ética, pero la ética es hacer plegaria, o sea, el comportamiento a seguir, lo que hay que hacer es hacer plegaria. Entonces, uno haciendo plegaria, elimina el orgullo, porque lo que está diciendo ahí el Rabbi, si uno cada logro que tiene, lo logra a punta de plegaria, entonces uno se va autoanulando, ya tiene una humildad, porque Hashem me permitió esto, estaba en un estado A y logré llegar a un estado B. Hashem me respondió por el poder de la plegaria, no por el poder de mi mano ni de mi propia fuerza. Y al hacer plegaria, una enseñanza de Kutemo Aran, que esta parte del Brit, del órgano sexual, es Yesod, corresponde, pues Yesod corresponde con el órgano sexual, y Dat corresponde con la garganta. Entonces, en la medida que uno pronuncia sonidos sagrados, en este caso, hablando de la Itbodedut, cada vez que uno hace Itbodedut es un sonido sagrado, y con cómo suena la palabra, la voz, con la garganta, con las cuerdas vocales, ahí está Dat, en el ser humano, en el microcosmos. Y entonces eso repercute en Yesod, que es el Brit, la parte sexual. Entonces, entre más haga un Itbodedut, más armoniza ese Brit, más cuida el Brit, y entre más cuida el Brit, ese Itbodedut que uno hace, la plegaria, es respondida. Plegaria con emuná. Si uno tiene emuná, no tiene lujuria. Si tiene lujuria, Dios guarde, no tiene emuná. O sea, es interrelacionado. Entre más haga el Itbodedut, más va a cuidar esa parte y más va a tener poder esa plegaria. Entonces, sí o sí, haciendo plegaria, va a adquirir una ética. Pues como decía Miguel, ni siquiera sin estudiarlo, haciéndolo, va a adquirir. Entonces, por eso es que uno no entiende, por ahí que yo escuchaba que es que no, que uno estudia de Breslev, pero ética sí estudia de cualquiera, libros de ética. Pues listo, estudia los libros de ética, pero para poder poner en práctica la ética de Breslev, de Rabbi Nachman, a través de la plegaria, porque si no, se vuelve algo intelectual, y eso, sin emuná, sin la plegaria, no es nada. Entonces, uno no puede compartir eso con la gente, porque ¿a dónde va a llegar la gente? Tiene que uno compartir las cosas, que uno sepa que si va a llegar del punto A al punto B y va a lograr atravesar el puente angosto. Los consejos de Rabbi Nachman y punto. Y lo que estamos hablando ahorita, que dice Rabbi Abraham Ben Nachman, que ojalá, Dios mediante, 10.000 años después de la resurrección de los muertos, pueda entender, aunque sea una conversación mundana, de Rabbi Nachman. Entonces uno de Likutei Moharan tiene para estudiarlo toda la vida, las enseñanzas de Rabbi Nachman tiene para estudiarlas toda la vida, que se apoyen otras enseñanzas para poder entender y practicar las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, es otra cosa. Pero no creer que, no, yo estudié una cosa, no. Es lo que leyó doña Viviana de Puente Angosto, ¿no? Hay muchos grupos judíos, uno tiene que escoger uno y seguirlo. Sí, y alternando la emuná con el estudio, la emuná, el estudio, la emuná, el estudio. Bueno. Es por eso que desde el cielo no le entregarán al hombre la visa.
para lograr éxito en un cierto trabajo en el servicio al Creador, hasta que no rece lo suficiente pidiendo poder cumplirlo. De manera que si le otorgasen el nivel espiritual que busca, no se vea invadida por el orgullo. La persona que recibe algo después de haber rezado mucho para recibirlo, tiene claro que es un regalo del cielo, no se enorgullece, ni se le ocurre que lo consiguió gracias a su propia fuerza. Solo a esto puede llamarse el verdadero éxito. Que aunque llega a un elevado nivel o rango, continúa viviendo con emuná y tiene la firme convicción que todo proviene de Hashem y que no hay nada más fuera de él. De que también hace mucho de anularse uno, pues con esto. Que si yo veo las cosas que pasan, que todo lo que he logrado en mi vida y lo que cada uno ha logrado y lo que ha pasado, que no es por la fuerza, sino anularme uno, es lo que el Eterno predispuso para que uno lograra. Con lo que le pidió, pues, como hemos dicho, pues hay gente que obvio no le pide y que tiene muchas cosas, pero se les va en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, cuando uno está ahí, que independientemente pasen las pruebas, porque a todo el mundo le pasa, sobrepasamos las pruebas y seguimos, y por eso estamos también acá. Que no es gracias a la fuerza y a esto carnal que yo tengo acá que logré todo lo que hemos logrado, sino que es gracias a él. Y que pues si él no estuviera, él puso que todas las cosas que estuvieran en el camino de uno estuvieran de cierta forma para que uno pudiera pasar. Entonces, por ejemplo, que yo voy a ir a coger el metro. Entonces él puso el metro para poder yo cogerlo. El metro no existió y lo creé yo media horita antes. Entonces él le puso la idea a la persona que lo creó, el alcalde de Medellín o de la gobernación que dijo, vamos a crear un metro. Entonces todo para que yo pudiera moverme a mi trabajo hoy. Todas las cosas que el Eterno nos puso para poder llegar a donde estamos es gracias a él. Es gracias también a que seguimos ahí dándole gracias, estando en la comunicación de él, es anularme yo y igual volverme uno con él, con el Eterno. Hay algo que quisiera compartir en cuanto a eso. Hashem, él hace las cosas como él quiere, ¿no? Algo personal, yo desde rato pues quería pues en lo físico una lavadora, esas que hacen pues de todo, digitales, exactamente. Exacto, pues yo tenía una y yo cada vez que lavaba, yo decía, gracias Hashem por la lavadora que tú sabes que yo quiero. Pero entonces en mi pensamiento material, yo decía, esperaré que me darán más primas. Y con mi esposo y eso juntos, pues juntamos y compramos la lavadora. Y yo siempre le decía a Hashem, gracias, y hasta en el momento que menos pensé, llegó la lavadora justo como yo la quería. Entonces, hay cosas, digo, que como que él, en el momento uno ve la mano de él, que él actúa inmediatamente. Pero hay otras cosas como que hay que tener un poquito de paciencia. Que en el momento que, sí, en el momento que él determine, que diga, ya es la hora, ahí lo tenemos. Y pues como ser humano a veces nos desesperamos, ¿verdad? Pero las cosas llegan como él quiere y cuando él las quiere. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna más para terminar antes del orden de la Ivedú. Vamos, el siguiente título es ese. Si alguien tiene... Si alguien más tiene los que están conectados, los que están acá. Cualquier duda, inquietud, PQRS. Aportes. Chistes para cerrar la reunión. Yo no soy de los chistes.
Ese talento lo tiene mi hermano, yo no. Sí, lo conté, el político. Ah, el del político. Que nos va Ah, a hacer el Venga, pero yo le cuento otro chiste para cerrarlo. a cerrar. Me acordé de otro chiste. Es que llegó por allá un político a una comunidad indígena y entonces empezó a echar el discurso. Yo les prometo que voy a hacer que llueva de para arriba. y todo el mundo dice, Macumba, Macumba, Macumba. Y entonces el político pues como todo emocionado. Y les prometo que les voy a hacer un centro comercial acá de 10.000 metros cuadrados. Y todo Macumba, Macumba, y así hágale y prométale cosas y los indios, Macumba, Macumba, Macumba. Y todo contento, ¿no? Aquí sí, 10.000 votos pues fijos. Y se bajó pues de por allá, de la tarima, iba caminando en la calle y había un popo de un perro en la mitad de la calle. Cuando el que estaba al lado, doctor, cuidado, pisa esa macumba. Pura macumba. Y él no entendía, pero ahí. Ese sí estuvo bueno. Bueno, muchachos, ahí cerramos con mucha alegría. Deseamos a todos pues, que se adhieran cada vez más al SADIC verdadero, fundamento del mundo, rollo emergente, fuente de sabiduría, nuestro rey Nachman, hijo de Simhai de Feige, que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, amén, ve amén, que el SADIC elimine cualquier fuerza que se oponga a nosotros unirnos, a que la gente en general, todo el mundo, toda la tierra, se una a los SADICín verdaderos, que nos podamos unir a los SADICín verdaderos, y así a través de su mérito, de su poder, llegue rápidamente Mashiach y se reconstruya el tercer templo pronto en nuestros días. Amén. Muchas bendiciones. Hasta luego, chao. Hasta luego. chao, muchas Shalom, gracias. shalom. Hasta luego. Hasta luego. Este cuento sí estuvo bueno. Macumba, Macumba.